Borges sufre un accidente. Un accidente que, con mucho de mito o de verdad, lo pone al borde de la muerte. Le da una septicemia, se golpea con una banderola, por supuesto, indudablemente, como ocurre siempre a Borges, en pos de un amor incorrespondido de alguna dama, va a querer mostrarle un libro, imagínense, ¿no? Aún hoy nos cuesta entender que alguien pueda conquistar a una dama queriendo enseñar un libro, y sin embargo, era tal la excitación que tenía que se pega con una banderola y se abre la cabeza, se le infecta lo interno. Estuvo, según dice, un mes entre la vida y la muerte. Emerge de ese infierno, decide escribir algo distinto, algo novedoso. Y una vez más, como decíamos al principio, podría haber elegido cualquier de los autores que integran su, no tan vasto, pero sí su transitado catálogo de autores admirados. Sin embargo, escribe este Basilelmo de Mambrino, que es este ensayo, ficción, ficción, ensayo, tan transitado luego por la crítica, que es Pierre Menard, actor del Quijote. Podría haber elegido cualquier cosa. Sin embargo, para este primer puntapié de lo que sería la segunda parte de la vida de Borges, que sería la parte famosa, después de allí ya viene Ficciones, el Aleph, viene el premio Formentores, viene la fama. Borges podría haber elegido cualquier cosa y sin embargo eligió citar al Quijote. La expresión, el análisis de ayer fue realmente exquisito, entonces, realmente exquisito. Finalmente, tercer momento en la vida de Borges. Se muda o lo mudan llevado de una oreja a morir en Ginebra. Sea por el temor de aparecer en la tapa de gente como el siempre postergado candidato radical Ricardo Balbín, que había muerto por esa época y lo sacaron entubado, qué sé yo, sea por lo que sea, Borges se autoexcluye del destino tantas veces escrito en poemas e historias, de que sus huesos reposaran con sus ancestros en la Recoleta. Y allí, como Alonso Quijano despierta del sueño de Don Quijote, Borges despierta del sueño de ser Borges y decide rescatar toda su historia intentando reescribir la tercera parte del Quijote. Entonces, nos vamos a 1963. Y allí, en el libro, el mismo escribe este poema Lectores, que para mí casi les diría que es la clave del laberinto, por usar una imagen tan cara a Borges. Y él dice de aquel hidalgo, no voy a tener gracejo por supuesto español, pero voy a usar mi aborigen español del Río de la Plata. De aquel hidalgo de cetrina y seca tez y de heroico afán se conjetura que en víspera perpetua de aventura no salió nunca de su biblioteca. Se conjetura que no salió nunca de su biblioteca. La crónica puntual que sus empeños narra y sus tragicómicos desplantes fue soñada por él, no por Cervantes. Y no es más que una crónica de sueño. Tal es también mi suerte. Sé que hay algo inmortal y esencial que sepultado en esa biblioteca del pasado, en que leí la historia de Diderot. Las lentas hojas vuelve un niño y grave, sueña con vagas cosas que no sabe. Borges, ya un hombre de 64 años, escribe esto poetizando una imagen que sigue guardada en su memoria. Lentas hojas vuelve un niño y grave, sueña con vagas cosas que no sabe. Y yo voy a hacer rápidamente proponer algún tipo de repaso de ciertos pasajes del Quijote. Podría haber copiado todo el Quijote, todo. Pero ciertos pasajes del Quijote que digo, caramba, acá están aquellas cosas que para mí fue un indicio, una intuición, que yo decía, esto ya lo vi, no es que lo vi en Stevenson, no lo vi en Kipling, no, yo lo tenía de algún. Leímos ya de entrada el primer capítulo, por más que Borges dice que la segunda parte es mejor que la primera, que Cervantes se toma 10 años para conocer a
y hacerse amigo de estos personajes, etcétera, etcétera, pero la verdad todos empezamos por el principio, y el principio es lo que nos queda. Y leemos ahí, entre la larga enumeración y presentación que hace de nuestro amigo Alonso Quijano Cervantes, dice: y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de mohos, luengos siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Recuerden ustedes, Borges viene de una familia, por ambas ramas, de guerreros de la independencia, de guerreros de las guerras fratricidas de finales del siglo pasado. Uno héroe de la batalla de Junín, en la independencia argentina, el otro peleó en algunas batallas y termina muriendo, también labrando el mito, dice que en la batalla de la Verde, que como había perdido su fuerza, se agarró el poncho blanco y salió al galope contra las tropas. La verdad que le pegaron 3 tiros, pero Borges transforma la historia personal en él. Pero hay una realidad. Borges, que sabe, gordito y cegatón, que no tiene otro destino que la escritura, porque tiene que emular al padre, que encima, para desgracia, era un mal escritor, tiene por detrás, frente a... Imaginen la casa de alguno de nosotros. Todos alguna vez tuvimos algún cuadro, los que somos un poco más grandes, de esos redondos ovalados con la foto de la abuela. Y no les digo, por ejemplo, en mi casa en Santa Fe, o en la casa de una tía de mi abuelo, donde había una divisa punzó, o había un pedazo de sable de los blandengues que vinieron en 1806-1807 a Buenos Aires a defender de los ingleses. Yo, esas cosas las veía como un chico, pero imagínense, era la casa de la tía Honoria de mi abuelo Pepe, nada. Imagínense Borges, toda la mañana que se levantaba tenía los portarretratos, los camafeos de sus abuelos. Las espadas estaban colgando ahí. Las espadas que habían matado gente estaban colgando ahí. Y eran de sus abuelos. Era su linaje, era su sangre. Y él, gordito cegatón, sabía que nunca jamás iba a pertenecer a esa secta del cuchillo. Él puede saber, dice el Quijote, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba en leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo. ¿Qué sabemos de Borges? Él mismo lo dice. ¿Me será permitido repetir que la biblioteca de mi padre ha sido el hecho capital de mi vida? La verdad es que nunca he salido de ella, como no salió nunca de la suya Alonso Quijano. Borges lee el Quijote y lee su propia historia. Y nunca sabremos qué fue primero, si la lectura y la historia, o la historia acompasada a la lectura. Y llegó a tanto su curiosidad de desatino, dice el Quijote en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer, y así los llevó a su casa todos cuantos pudo haber de él. Recuerden ustedes, estamos a principios de 1600. No hacía mucho que se había inventado la imprenta de tipos móviles de Gutenberg y todos sus amigotes, que ocupaban la mayor parte de su casa. No eran muchos, pero no, casi ninguno propio, pero muchos. En un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él en un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de eso. Nos mueve a la piedad, esta descripción de Cervantes de su amigo nos motiva a la piedad. Y de nuestro amigo Borges, ¿qué podemos decir? El gordito cegatón se hizo grande, se hizo hombre, y fue un torpe desde donde se lo mire en materia de amores. Vivió siempre enamorado, siempre errando el camino en cómo conquistar a las doncellas, o no tanto, y la verdad que he sufrido terriblemente. Era un hombre tímido, idealizaba a las mujeres, al punto de decir, una de las frases para mí de Borges más hermosa que tiene un poema, el poema de los dones, que dice: gracias doy por el amor que nos permite ver al otro como lo ve la divinidad. Seguramente en esa frase hay mucho de Borges más que en cualquier otro. Y después viene otra frase que dice, a mí me encanta esto de Yelmo de Mambrino, y que es Yelmo, y para vos, Sancho, es una cosa, pero para mí es otra, y si yo te digo que es esto, está bien, pero si vos decís que lo otro, y puede ser. Me parece a mí el Yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. En uno de los cuentos más extraños de Borges, que habla sobre el idealismo y sobre su pensamiento y su recepción de las teorías de Berkeley, de Hume,
dice, este monismo idealismo total invalida la ciencia. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación, et long, es un estado posterior del sujeto que no puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible, el mero hecho de nombrarlo es de clasificarlo importa un falseo. Esta enseñanza primaria que recepciona Borges respecto de que la realidad para mí puede ser una cosa y darle un nombre, pero para vos bien puede ser otra y darle otro nombre. Y que tendremos que convivir entre tu realidad y la mía y ver cómo nos ponemos de acuerdo en que eso que vos nombrás, yelmo o Basia, sea lo mismo que yo nombro. Forma parte de todo el andamiaje de la escritura borgiana. Y después, para no aburrir, porque me hubiera pasado toda una vida escribiendo cosas, yo los invito a pensar un nenito de 8 años sentadito en la biblioteca de su papá, con la tutelar espada de los abuelos y todas las cosas que hay en el Quijote, las magias del Quijote, que Borges podría haber incorporado. Los que somos un poco más grandes recordamos los cassettes. En los cassettes que se podían grabar, la parte que no se podía borrar eran los primeros 5 minutos. Usted grababa, volvía a regrabar y siempre le quedaban los 5 minutos. Yo creo que eso es, respecto de Borges, lo que le pasó con el Quijote. Son los 5 primeros minutos de lectura que le quedaron irremediable y felizmente para el resto de sus días. El sabio Frestón, la Galatea, esto de que va el barbero y el cura prenden fuego a la biblioteca y dice, no, pero este no porque es de mi amigo Cervantes. El autor, un libro del autor en el relato. Bueno, Sidamete Benengeli, el sabio padre, verdadero padre, y no el padrastro que es Cervantes, esta historia típica de los cuentos de caballería, que aparece un pergamino o en libros en chapas de plomo, toda esta cuestión de que en realidad yo no soy el que cuenta, sino que soy el que tuve la suerte de encontrar un libro que cuente lo que va a contar y que... El bálsamo de Fierabras, la espada mágica, el yermo en Mambrino. Se nota que el yermo en Mambrino para mí es una de mis chinches, diríamos. El Quijote apócrifo dentro del Real en la segunda parte. Los personajes de la segunda parte que no solo leyeron la primera parte, leyeron el apócrifo, sino que aparece uno de los personajes del apócrifo en el segundo jurando que el verdadero es este que está acá y no el otro. Imagínense todo eso en la mente de Borges. El mono adivino, la cabeza parlante. Hacia finales de... Ahora vamos otra vez, un salto en el tiempo. Del nenito nos vamos a ver qué dice después Borges para explicar todo esto. Dice, es como si Cervantes estuviera todo el tiempo entrando y saliendo fugazmente de su propio libro y por supuesto debe haber disfrutado mucho de su juego. Vaya que lo ha disfrutado. Tanto que al día de hoy lo seguimos disfrutando nosotros, tanto que a Borges le permitió robarse ese arquetipo y jugar permanentemente él, que entraba y salía de sus...